Hola comunidad de Fuegos Mentales, ¿cómo estás? Mi nombre es Ari Mier, soy creadora de esta cuenta. Este video es el inicio de varios donde estaremos realizando el análisis de este libro maravilloso, La Gloria por el Infierno, de Aline Hernández. Este libro es un libro maravilloso porque gracias a este libro es que se logró destapar una red coercitiva, gracias al testimonio de una mujer valiente que no se quedó callada, que alzó la voz no solo por ella, sino por el resto de sus compañeras, que en ese momento estaban en ese clan, Trevi Andrade y Portillo. Entonces, gracias al testimonio de Aline Hernández, que para mí es una mujer valiosa, brillante, que no se quedó callada, que alzó la voz por ella, exigió justicia no solo para ella, sino también para sus compañeras, dio la cara por ellas en muchas entrevistas, pidiendo justicia, pidiendo que incluso pedía que la marca despertara, porque ella en su momento creyó que también era una víctima. Entonces no solamente alzó la voz por las muchachas que estaban en ese entonces en ese clan, sino también alzó la voz por la marca, que hoy en día la marca como le agradece, revictimizándola en todos sus proyectos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a analizar este libro que logró destapar una red coercitiva. Gracias a este libro maravilloso es que no hubo más víctimas, gracias al testimonio de esta gran mujer hermosa, valiosa, poderosa, brillante. Para mí es la mujer maravilla porque se puso de frente con el depredador y no, ni una más, ya no más, no te tengo miedo. Y gracias a este libro no hubo más víctimas. Gracias a este libro es que la policía actuó. Pero desgraciadamente el final de esta historia no tuvo un final justo. No puedo decir un final feliz porque para mí no existe eso, pero al final no hubo justicia para el testimonio, no hubo justicia para las 11 víctimas que dieron su testimonio en Chihuahua. Al parecer son más de 40 víctimas, pero el testimonio en Chihuahua solamente hay 11 víctimas. Entonces, a pesar de que en su momento no se les hizo justicia, no importa, porque gracias a este libro se logró destapar una red coercitiva. No hubo más víctimas. Entonces, vamos a analizar este libro maravilloso, Aline, La Gloria por el Infierno. Descubre la historia de Aline y cómo refleja el infierno que sufre la marca registrada. Ella la quería salvar, porque aquí dice, descubre la historia de Aline y cómo refleja el infierno que sufre la señora marca registrada. Ella la quería salvar. Digo, lo pongo sobre la mesa. Vamos a iniciar. Este libro inicia con unas palabras de Aline. Para ti, yo solo tenía un gran sueño en la vida: triunfar, ser famosa y hacer lo que más me gusta, cantar. Yo solo quería la gloria, pero caí en el infierno. Así como hay gente buena, también hay gente mala, enferma y sin alma. Hoy conocemos a esa gente como psicópata integrado. Ahora, lo único que deseo es que tú no caigas en manos de personas así. Cuídate, asesórate y déjate aconsejar siempre por alguien que tenga más experiencia que tú. Mírate en mi espejo, porque lo que a mí me sucedió por querer ser alguien en la vida, a nadie se lo deseo. Espero que este libro que tienes en tus manos te abra el panorama de un mundo muy diferente y que, de ahora en adelante, puedas ver las cosas con más inteligencia e intuición. Los ángeles de la guarda sí existen y siempre están contigo. Agradezco a mis ángeles, Eri, mi papá, mi familia, Mamá Yossi, Rubén Aviña, Pati Chafoy, Enrique Macís, el Buffet Fuentes León, en especial al príncipe. Mis editores, Giancarlo Corte y Ariel Rosales, mis amigas y amigos, la familia Carrillo, mis maestros y compañeros del CEFAC. A todos ellos por alegrar mi vida y sobre todo a ti por creer en mí y convertirte en mi mejor amigo.
Aline. Es decir, que este libro no es solo una denuncia pública, sino es un consejo para las jovencitas que no crean ciegamente, que no todo lo que brilla es oro. Con su testimonio no solo hizo una denuncia pública, hizo que más víctimas no cayeran en esta red coercitiva. Ayudó a las víctimas que estaban en ese momento cautivas en esa red coercitiva. Adicional, comparte su testimonio para que a las jovencitas de futuras generaciones no les pase esta situación, estén alerta a las banderas rojas, hacerles caso a su intuición. Cuando tu intuición te dice ahí no es, hazle caso. Este es el consejo que yo percibo que Aline da al inicio de su libro. Este libro fue escrito por el señor Rubén Aviña. Vamos a iniciar. El destino. Era una calurosa tarde del verano de 1991, cuando llegué puntual a la cita. Las 5 de la tarde. Si mal no recuerdo, Sergio Andrade, el conocido representante de la cantante de moda, marca registrada, me había llamado por la mañana para decirme que le urgía hablar conmigo porque quería proponerme algo. Me pidió que lo viera en su oficina, una casa de 2 pisos en la calle de José María Iglesias, número 19, cerquita del Monumento a la Revolución. Empujé la puerta y lo primero que vi fue un patio lleno de cajas, bocinas, aparatos e instrumentos musicales. Los del grupo de La Artista, supuse. Entré a la casa, una casa tanto lúgubre, oscura, con muy poca luz, y me recibió una adolescente morenita de aspecto un tanto humilde, sentada detrás de un escritorio viejo y pequeño colocado junto a una escalera pasé. Me dijo fríamente, al mismo tiempo que se levantaba para llevarme después por una escalera hasta una oficina donde se encontraban otras 2 chamaquitas, una de ellas más bonitas que la otra, cada una en su escritorio trabajando quién sabe qué. 2 chamaquitas raras y muy mal educadas, porque no respondieron a mi saludo. Cuando les dije buenas tardes, ni siquiera voltearon a mirarme. Siguieron en lo suyo, ignorándome por completo, como si yo no existiera. O sea, aquí Rubén Aviña percibe, qué raro, ¿por qué si la saludo? ¿Por qué no me corresponden el saludo? Qué groseras. Cuando, pues sabemos, la manipulación a la cual sometía Andrade a sus víctimas. No saluden, no hablen, no se hagan amigas entre ustedes, tienen prohibido hablar con hombres. O sea, ya era un trabajo mental. Y a pesar de que la gente lo percibía raro, pues la gente externa al clan o al grupo, pues no sabía lo que estaba pasando. Simplemente Rubén Aviña que percibe, ay no, qué groseras estas niñas. Pero el lugar cuando entró, lúgubre, es un lugar oscuro, como las películas de terror. Yo me imagino que es así el lugar, ¿no? Cuando la impresión que tuvo Rubén Aviña, ay no, yo me imagino como que las películas de terror. O sea, pues todo se parece a su dueño, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Sentada en un sillón mientras esperaba a Sergio, me puse a observar la oficina. Era lo único que podía hacer en esos momentos. En las paredes medio sucias y descarapeladas había dibujos, garabatos, como los que pintaban en las celdas de la cárcel o en las puertas de los baños públicos. Monos, monas, letreros. Luego me enteré que esas obras de arte eran de la autoría de la cantante. Cuando vi su firma por ahí, pósters de ella misma, dibujos de sus fans, también pegados en la pared. Las chavitas que estaban ahí seguían ignorándome. Ni siquiera me ofrecieron un café o un vaso de agua. Estaban muy concentradas en lo suyo. De repente entraba otra y otra, pero ninguna me saludaba. Todas parecidas, tanto en su aspecto como en su manera de vestir, como si las hubieran hecho del mismo molde. Delgadas, de buen cuerpo, bonitas, cinturita, melena abundante y desgreñada. Muy honda del artista. Aquí recuerden que el artista estuvo en un concurso en el cual buscaban a la doble de Chispita. Chispita era un personaje de una telenovela que hizo Lucerito en sus inicios. Este psicópata Andrade, como si Andrade tuviera una obsesión por Lucerito y quería encontrar víctimas que se parecieran a Lucerito.
No sé si me estoy dando a entender. Pero bueno, vamos a seguir leyendo este libro, analizando, porque es un libro de estudio. O sea, no es un libro de que, ay, lo agarro, lo leo. No. Realmente, si tú quieres aprender de este tema del narcisismo, de la psicopatía, de la triada oscura, te invito a que adquieras los libros de sobrevivientes, de cómo explican cómo es el modus operandi, cómo es la manera en que fueron captadas, cómo fueron poco a poco manipulándolas no solamente a ellas, sino también a sus padres. El modus operandi es el mismo. Entonces, si quieres aprender del verdadero narcisismo, de psicopatía integrada, no el que está en redes sociales, porque está todo distorsionado. No, adquiere los libros. Solo así podrás aprender cómo operan estos seres del mal. Vamos a continuar. Ya hablaban en voz baja entre ellas, en secreto. Salían, regresaban como robots. Pasaban los minutos y yo presenciando aquel desfile. De pronto comenzó a aburrirme. ¿Para qué me querrá Sergio?, me pregunté. ¿Qué iría a proponerme? Los minutos seguían transcurriendo, 15, 30, hasta empezó a darme sueño. Mientras, como no tenía nada mejor que hacer, vino a mi mente el momento en que conocí a Sergio. Fue en 1984, en un asilo para niños huérfanos, del que Sergio era algo así como benefactor. Citó a varios periodistas, yo entre ellos, para que fuéramos testigos de una considerable donación que hacía para esos huérfanitos que lo rodeaban en esa ocasión, esos huérfanitos de caritas tristes, a los que, si mal no recuerdo, hasta les llevó regalitos. Y jugaba con ellos en un enorme patio, ante el beneplácito de unas agradecidas y sonrientes monjitas, mientras que los fotógrafos captaban aquella imagen por demás paternal, altruista y humana del Señor, que ya en aquel entonces figuraba en el medio discográfico como todo un genio, hacedor de estrellas, productor de grupos musicales como Ciclón y Okidoki, baladistas como Lucerito en sus inicios. Aquí yo quiero analizar este texto. Aquella imagen por demás paternal, altruista y humana del Señor que ya en aquel entonces figuraba en el medio discográfico como todo un genio hacedor de estrellas. Uno cree que un depredador emocional, un psicópata integrado, se va a presentar como en las películas de miedo. Va a llegar con su hacha y va a llegar atacando y amedrentando. No. Va a llegar con la máscara de príncipe, con la máscara de una persona buena, altruista, paternal, humana. Esa es la imagen que Sergio Andrade daba a las personas. Un depredador, un manipulador, no va a maltratar a todo mundo. Va a maltratar a sus víctimas, las que están bajo su yugo. Pero al exterior, él va a ofrecer una buena imagen de buena persona, altruista, una persona cooperativa, de respeto. ¿Para qué? Porque cuidan mucho su imagen. Para cuando una víctima quiera alzar la voz y diga, él me hizo esto. No es cierto. Él es tan bueno. ¿Cómo? Si ayuda a los huerfanitos. ¿Cómo? Si él es tan altruista, es tan atento, tan amable. Estás loca, no es cierto. Entonces, es por eso que cuando una víctima decide alzar la voz, que fue como le pasó a Lynn hace más de 20 años, cuando ella decidió hablar, salir ante las cámaras. Imagínate una chavita de 21 años, salir, hablar, contar su historia, no es nada fácil. Encima, mucha gente se le fue en contra, revictimizándola, haciéndola pasar como loca, como ardida, porque Sergio Andrade la dejó, que era una interesada, bla, bla, bla. Al final del día, se demostró que lo que ella decía era verdad. Gracias a este libro y gracias a que Ali no agachó la cabeza, no se quedó callada, y sin importar la revictimización de los 90s, gracias a su coraje y a su valentía se logró destapar una red coercitiva. Es tan triste, tan doloroso, y me duele que como sociedad se siga
revictimizándola en proyectos del artista. Y no nada más la artista la ha revictimizado, debería de agradecerle que gracias a este libro es que ese artista hoy en día disfruta de su libertad, es libre financieramente, puede tener a su familia, puede gozar de esa vida que tanto ella dice que le envidian. Bueno, gracias a Lynn es que tienes esa libertad. El talento nadie se lo quita, es un don que Dios le dio. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos. O sea, Dios no deja sin talento a nadie. Es su don, es un talento, nadie se lo quita. Pero gracias a Lynn es que la artista y el resto de las víctimas lograron salir de esa red coercitiva, porque si no, ¿qué tal si Aline se hubiera dejado amedrentar? ¿Qué tal si Aline hubiera dicho no, ya no, basta? Pues muy probablemente esta red coercitiva hubiera seguido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y las siguientes víctimas hubieran sido las hijas de Sergio, y así sucesivamente. Entonces, es por eso que yo como sociedad tenemos la responsabilidad de alzar la voz por ellas, de compartir reseñas de sus libros, de decir ya basta. Entonces, gracias a Aline es que se logró destapar una red coercitiva. Entonces, no solamente las víctimas fueron manipuladas, también los padres confiaron. ¿Por qué? Porque de eso se encargaba Sergio, de dar esta imagen. Una imagen que por demás paternal, altruista y humana, ¿no? Ya eso, súmale, que era conocido en el medio como el genio hacedor de estrellas. Entonces, tal vez tú puedes admirar a una persona que es muy trabajadora, que es un genio en la música, en la pintura, lo que tú quieras. Pero eso no significa que sea buena persona. Vamos a continuar. Como Ciclón, Okidoki, baladistas como Lucerito en sus inicios, como te lo expliqué, todavía niña, casi adolescente, cuando cantaba aquello que decía, pero con tan pocos años que podría suceder. Y en especial Cristal, la cantante invidente, que apenas unos 2 años atrás había surgido con mucha fuerza en el Festival OTI con la canción Suavemente, de la que Sergio era el autor, igual que de otro tema, como el que de la misma Cristal acababa de obtener un segundo lugar en el Festival Yamaha en Japón. Meses más tarde, después de haberla conocido en aquel orfanato, aunque de lejos sin haber cruzado palabra con él, lo entrevisté por primera vez. Lo entrevisté por primera y única vez. Me encontré con el genio de moda de la industria del disco, un tipo joven de unos 30 años, un tanto solemne, brillante, evidentemente inteligente, hablando con toda propiedad de sus éxitos, de sus logros y de sus proyectos, típico de un psicópata integrado. El mundo gira alrededor de él. Es muy fácil identificar a personas que tienen rasgos narcisistas o un psicópata integrado. El mundo gira alrededor de ellos. Siempre van a hablar de sus logros, de sus proyectos, de sus éxitos. Y si tú les dices, oye, fíjate que yo también tengo este éxito. Ah, pues no es para tanto, pero fíjate yo esto. Era una bandera roja. Pero anteriormente, en los años 90, pues no tenemos la información como la tenemos hoy en día. Hablaba y hablaba, pero nunca sonreía y tampoco me miraba a los ojos. Desde ese preciso momento percibí una especie de barrera invisible e infranqueable que él mismo imponía, como queriendo resguardarse. ¿De qué? No lo supe entonces. Una característica del psicópata integrado es que no tienen emociones. ¿Por qué? Porque algo en su cerebro está diseñado a no sentir emociones. Se puede decir que la emoción está desconectada. Entonces, cuando tienen que fingir amor, lo hacen muy bien, saben fingir, pero no significa que lo sientan. Por eso ellos no tienen conexión emocional con nadie. Porque tú puedes decir, es que porque hizo tanto daño hasta con las mujeres con las que se casó, porque él nunca hizo un vínculo emocional con ellas. Solamente, por ejemplo, en el caso de Aline, no te voy a spoilear
los siguientes capítulos, pero Aline sí hizo un vínculo emocional con él. De hecho, confundió mucho el amor paternal con el amor de pareja. Entonces, este es un tema más adelante. Te digo que este libro es un tema de estudio. Te habla del niño interior, te habla de dependencia emocional, técnicas de manipulación, la psicopatía integrada, cómo se comporta un psicópata, cómo se comporta ¿cómo le podremos llamar? Sus cómplices, el modus operandi, la manipulación que hacen con los padres, en este caso con la mamá de Aline, en el caso particular. Es un libro de estudio, por eso a mí me encanta y te lo quiero compartir. Pero bueno, un psicópata integrado no se relaciona emocionalmente con nadie porque no tienen la capacidad para hacerlo. O sea, no es que no quieran, es que no tienen la capacidad. Por eso dañan, por eso engañan, por eso mienten, por eso traicionan, por eso lastiman. ¿Por qué? Porque no tienen empatía, no pueden conectar. La empatía, ¿qué es? Yo no hago lo que no quiero que me hagan, pero un psicópata se deja guiar por la razón, actúan por impulso. O sea, no tienen esta parte de empatía y decir, es que si yo hago esto, pues esta persona la puedo dañar. Si yo estafo a esta persona, pues evidentemente necesita el dinero porque tiene familia, porque tiene gastos. No, actúan por impulso, son reptilianos. Entonces, aquí es una cualidad que el señor Rubén Aviña, sin saber, existen estas banderas rojas de que, ¿por qué pones esta barrera? O sea, porque si quiero conocerte, vamos a platicar, ¿por qué no quieres conectar conmigo? ¿Por qué no sonríes? ¿Dónde está la amabilidad? ¿Dónde está la empatía? Sí, una mente humana sana lo entiende, pero la mente del psicópata, pues no es una mente enferma. La mente de un psicópata trabaja diferente que una mente humana sana. Entonces ellos actúan por impulso, no están enfermos. Si ellos van a terapia, de nada les va a servir, porque la psicopatía integrada no es una enfermedad, es la manera en que su cerebro trabaja. Están desconectados de la emoción, e incluso si ellos van a terapia, de nada les va a servir, al contrario, aprenderán a manipular mejor. Aparte de admirarlo, también comencé a respetarlo, más aún cuando por azares del destino, unos meses después tuve oportunidad de conocerlo, más de cerca cuando me llamó para trabajar con él en Verarte Publicidad, una agencia que acababa de montar para manejar artistas como Cristal y él mismo, porque en ese entonces planeaba lanzarse también como cantante e intérprete de sus propios temas. Me atraía muchísimo la idea de estar al lado de un genio tan creativo, el maestro Andrade. Como muchos le decían, alguien a quien se le podía aprender tantas cosas, ese genio que estaba de moda, ese genio tan respetado, al que se le adjudicaba el éxito de varios cantantes y grupos. Ese genio al que, sin embargo, desde el principio y durante los meses que trabajé a su lado, no logré descifrar del todo, ni ubicar con una persona como ser humano. Era un simple genio, pero un genio frío, distante, un genio de gran talento y creatividad, hábil de mente, dominante, a veces neurótico y hasta temido. Fíjate, aquí lo que menciona, era un simple genio, pero un genio frío, distante, un genio de gran talento y creatividad, hábil de mente. Por eso hizo lo que hizo, porque era hábil mentalmente. No era inteligente, porque tomó decisiones equivocadas, que trajo consecuencias, pero era muy hábil para hacer las cosas, para triangular, para manipular. De hecho, si mal no recuerdo, Liliana Regueiro comentó en El Estafador de Sueños que ella admiraba a Sergio, porque cuando iban en la camioneta, creo que iban rumbo al hospital, porque de esas historias que Sergio se inventaba, que un familiar está enfermo, bla, 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 que más adelante vamos a descubrir todas las mentiras. Digo, mitomanía es otra característica del psicópata integrado, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Entonces Liliana Regueiro explica que cuando iban en la camioneta, él le iba contando pues todos los éxitos que ha tenido, los conocimientos que tenía sobre psicología, sobre hipnosis, y ella decía, es que es un hombre muy culto porque sabe mucho de psicología. ¿Por qué será?
¿Por qué será que aprendió de estos temas? Casualmente dice que él en su oficina, en su despacho, tenía libros de hipnosis ericksoniana, de cómo manipular a la gente. Él estudió todo eso, lo hizo conscientemente para aprender cómo estudiar. Sin ser psicólogo, él tenía el alcance de estos libros para estudiar la mente humana, para entender cómo funciona y cómo manipularlos. Sobre todo, se decía en aquel entonces que las canciones de la artista tenían mensajes subliminales, algo así como hipnosis, pero eso era lo que se decía, pero pues no me consta. Yo te digo lo que se escuchaba en aquel entonces y lo que alcancé a escuchar, porque pues cuando salió este caso era una niña. Pero fíjate cómo el señor Rubén Aviña dice hábil de mente, y sí, o sea, cómo todo se relaciona. Él era muy hábil de mente porque estudió todo ese tema de cómo funciona la mente humana, pues para aprender a manipular a la gente y salirse con la suya. Ay, maldito. Neurótico y hasta temido. Pero casi toda la gente que trabajaba ahí, incluyendo las 5 adolescentes que estaban preparando para formar el grupo Boquitas Pintadas. 5 chavitas en las que se encontraba la artista, Raquenel, luego Mari Boquitas. Pero yo no le tenía miedo, nunca se lo tuve. A mí nunca me gritó como les gritaba a los demás. Siempre me trató con amabilidad. Un psicópata integrado no va a lastimar a todos, solo le va a lastimar a sus víctimas. Les va a faltar el respeto a sus víctimas. Pero para dar esta imagen de ser un hombre respetado, admirado, va a tratar con respeto a la gente del exterior. Por eso aquí que dice el señor Rubén Aviña, a mí nunca me gritó como les gritaba a los demás, siempre me trató con amabilidad. Es decir, a pesar de que él dice que le tenían miedo, pero que él nunca se lo tuvo, pero a mí me trató con amabilidad. ¿Qué dicen las páginas anteriores? Hasta llegué a admirarlo. Pues sí, llegó a admirar la máscara que portaba Sergio Andrade, porque ¿quién va a admirar a un psicópata integrado y aparte delincuente? Pues no es una persona de admirar. Sin embargo, era la imagen que él daba. ¿Sí me explico? Como ya lo dije, fue más bien respeto y admiración a lo que me inspiró, lo que te decía hace un momento. No solo mientras trabajé con él, sino también después. Se decían cosas de él, cosas que a veces me creía, pero luego no. Chismes, rumores, cosas que cuentan por ahí, cosas de las que uno se entera, cosas a veces tan inverosímiles y descabelladas. El pan nuestro de cada día, en este medio de la farándula. Y mientras seguía en aquella oficina de paredes pintarrajeadas, sumido en mis pensamientos, en mis recuerdos, al lado de las silenciosas e impersonales adolescentes que ni siquiera me miraban, igual que las otras que andaban por ahí, el fastidio y la desesperación iban en aumento. Ya había transcurrido más de una hora cuando en eso por ahí apareció Raquel, una de las ex integrantes de Boquitas Pintadas, a la que junto con la marca había conocido años atrás. Pero ya no se llamaba Raquel, sino Mari, simplemente Mari. Bendita Mari. Fue la primera que me regaló una sonrisa y hasta un beso en la mejilla. Me saludó y me dijo que Sergio me recibiría. Ya casi, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y yo ahí, ya de malas, incómodo, acalorado, en espera de la audiencia con el maestro Andrade. No que le urgía verme, entonces ¿para qué me citó a las 5? Y me hace esperar 1 hora y media. Mi desesperación llegó al grado máximo. Tomé mi portafolio, me puse de pie y muy decidido, ya hasta un poco molesto, me acerqué a una de las muchachitas y le pedí que le dijera a Sergio que me disculpara, pero que tenía que irme. La mujer se puso cara de susto. No se vaya, ahorita le digo al señor Andrade, espéreme. Salió de la oficina y luego de unos minutos regresó. Que ya puede pasar, por fin. O sea, aquí muy claramente el señor Rubén Aviña pone un límite. ¿Sabes qué? Hasta aquí es mi límite, hasta aquí yo te espero. Si no te urge, ya me voy. O sea, no busca la aprobación de nadie. Entonces,
esta acción le detona a Sergio el rechazo. Estoy perdiendo el control. Pásalo ya mejor. Pásalo para hablar con él. Otra cosa que observo. Hay una característica que Sergio Andrade hacía. Cuando él citaba a las personas a su oficina, en general, los hacía esperar. Por ejemplo, si te decía que la cita era a las 5 de la tarde, por ejemplo, él los hacía esperar horas, 3, 4, 8 horas. ¿Por qué crees que lo hacía? Para hacerse el importante. O sea, tú vienes a buscarme a mí, yo no te necesito, tú me necesitas a mí. Ahora, como yo soy el genio y tú vienes conmigo, ahora te esperas. Es una forma de ejercer poder. O sea, esto es la mentalidad de un psicópata integrado, y más adelante haremos un video con las características de un psicópata integrado. Yo no soy experta en este tema, pero me apasiona aprender. Entonces, estoy aprendiendo mucho de psicopatía integrada gracias a estos libros. Y pues cosas que voy investigando por mi cuenta, ¿no? Y escucho videos de Iñaki Piñuel y voy aprendiendo un poquito más de este tema. Entonces, ¿cómo los hacía esperar? ¿Cómo hacía esperar a las personas? Y las personas que lo esperaban, o sea, se desesperaban. Y luego imagínate, o sea, la cita fue en el verano del 91. ¿Qué te gusta? ¿Junio, julio? Imagínate el calor, porque no creo que tuvieran clima. En el calor, esperando. Y lo más de esperar 3, 4, 5 horas. ¿Qué te pasa? O sea, es como ejercer poder sobre las personas. Entonces ya cuando Rubén Aviña dice ya no, ahora sí, pásate. Es lo que yo percibo. Me condujo por un pasillo oscuro hasta la oficina de Sergio, una oficina también sombría, llena de papeles, cassette, videos, hasta en el suelo, sobre el escritorio detrás del cual Sergio estaba sentado con varios kilos de más, desaliñado, sin rasurarse, pero tan amable como de costumbre, igual que cuando lo conocí en aquel asilo, rodeado de huerfanitos y monjitas. Un apretón de manos, un abrazo, y luego me senté en una silla de esas metálicas, como las de cerveza Corona, colocadas a unos 4 o 5 metros del escritorio de él. Tanta distancia entre su escritorio y mi silla me desconcertó, nuevamente poniendo la barrera. O sea, vamos a platicar, pero no quiero que exista esa conexión entre nosotros, no quiero que exista esa empatía. O sea, este es mi límite, esta es mi barrera, la barrera que ponía Sergio. Era como una barrera un tanto incómoda, extraña. Después del clásico ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Entró en materia y me propuso un deslumbrante y apantallador negocio. Una agencia tipo neoyorquina, a todo lujo y de lo más completa, para manejar a artistas y darles todos los servicios, como nunca se ha hecho en México. Él como representante y yo a cargo de la imagen de esos artistas. La idea me interesó, pero la verdad no presté mucha atención a lo que él me proponía con tanto entusiasmo. Pero de pronto me percaté de algo que me sacó de onda y me distrajo. Debajo del escritorio de Sergio había alguien sin identidad, sin voz, sin presencia, pero alguien. ¿Quién sería y qué hacía ahí? Pensé que a lo mejor se trataba de un perro quietecito y silencioso, o tal vez un gato. Luego puse que más bien eran simples alucinaciones mías, mientras que Sergio seguía a hable y hable de la agencia neoyorquina. Al poco rato llamó a una de las muchachitas de su oficina y le ordenó que le comprara 2 vasos de agua de limón en la tienda de enfrente. ¡Qué padre!, pensé, me va a invitar un agua de limón. Y pues imagínate el calorón, o sea, todavía que lo hizo esperar y en el calorón, el señor Rubén Aviña pensó, ¡ay, qué padre! Ya por fin me va a invitar algo de tomar con este calor que hace. Pero más adelante vas a ver lo que hizo Andrade. Sí, porque hacía mucho calor y aparte de que tenía la boca seca me moría de la sed. Sin embargo, para sorpresa mía, cuando le llevaron los 2 vasos de agua de limón, él empezó a tomarse uno y el otro lo dejó sobre su escritorio.
No me convidó nada. Se terminó el primer vaso y siguió con el segundo, mientras proseguía con sus planes, diciéndome que seríamos socios, que nos iría de maravilla, que había pensado en mí para ese negocio, porque sabía que yo siempre había querido hacer algo así. Podemos empezar esa agencia manejando a Gloria, ya la tenemos. Y también están seguras las gemelas, Yvonne e Yvette. Ya hablé con la mamá. ¿Tú cómo ves la posibilidad de traernos a otras cantantes como Thalía o Alejandra Guzmán? Y mientras Sergio hablaba, ya hablaba de su proyecto, yo seguía preguntándome quién estaba debajo de su escritorio. Comprobé que en efecto alguien se encontraba ahí y que no se trataba precisamente de un perro o un gato. Cuando Sergio, a punto de terminarse su segundo vaso de agua de limón, cuando le quedaba ya nada más un chorrito, le pasó a alguien el vaso con el chorrito. Entonces escuché una vocecita débil, como de niña. Gracias. La mentada agencia neoyorquina nunca se hizo. Sergio y yo perdimos contacto. Pasaron los años y en 1995, por azares del destino, un día en la oficina de unos amigos, me encontré a Aline. Sí, a Aline. ¿Cómo que quién es Aline? Nada más y nada menos que la protagonista de esta historia. La misma a la que Sergio había lanzado años atrás, como cantante con un disco que se llamó Chicas Feas, sin que sucediera gran cosa. Luego la tuvo como corista de la marca. Esa Aline a la que nunca había conocido en persona, solo en fotos y en la tele. Esa Aline a la que ya casi ni me acordaba. La imagen que guardaba de ella era la de una niña y ahora nada de niña. Bueno, sí, en sus ojos. Todavía algo de inocencia, de ingenuidad. Pero ya no era flacucha, sino bien formadita, espigada, un tanto desconfiada, tímida, a pesar de que me saludó con cierta familiaridad. Yo te conozco, Rubén, me dijo. Te conocí años atrás, pero no vi tu cara. Nada más escuché tu voz. Bueno, también vi tus zapatos. Fue una vez en que estuviste con Sergio Andrade en su oficina, cuando hicieron planes para montar una agencia neoyorquina. Yo estaba oyendo todo. Yo era ese alguien que estaba debajo del escritorio de Sergio, castigada, escribiendo 1,000,000 de veces: no debo decirle mentiras a Sergio. Es muy interesante cuando Rubén Aviña dice: wow, ya me va a ofrecer un agua de limón. ¿Y qué hace Sergio? Enfrente de él se toma un vaso, se toma el siguiente vaso y el chorrito se lo da a Ali, que estaba debajo del escritorio, castigada, escribiendo 1,000,000 de veces: no debo decirle mentiras a Sergio. Esta es una forma como de ponerse como superior. Es decir, ¿tienes calor? Y yo tengo 2 vasos de agua. Me sobra uno y ¿qué crees? No te voy a dar agua. Quiero que te quedes con sed. Con este calor que hace, quiero que te quedes con sed. O sea, es una forma de ponerse arriba del otro. Porque Sergio Andrade escaló, sí, escaló, un genio de la música, pero yo percibo que si él escaló tan arriba en aquel entonces, entre más subió, ¿cuánta gente tuvo que pisar para subir y ser conocido como el genio de la música? O sea, es muy sutil el tratamiento que hace un psicópata integrado. Y tú puedes decir: ay, pero no le di un agua. Pero por empatía, una mente humana entiende que, pues por empatía te doy un vaso de agua. Y aunque tuviera una botella de agua, si veo que alguien tiene sed, una amiga mía, mis hijas: mi amor, vamos a compartir el agua. Es una empatía en general, o sea, ayudas al prójimo. Si yo tengo un vaso de agua, pues te comparto. Si no tengo 2, no pasa nada. Mira el calor que hace. Mira, ven, vamos a compartir. Pero Sergio, ¿qué hacía? Sutilmente, era ponerse arriba del otro. Es como un castigo, ¿no? Así lo percibo yo. Es como someterlo, como yo puedo más que tú. Y mira, yo voy a tomar agua y tú no vas a tomar agua. Te vas a quedar con la sed. A pesar que es un calorón, te vas a quedar con la sed. Y aún así, Rubén, dudo mucho que lo haya dejado de admirar. Obviamente, pues cuando se destapó la cloaca, pues obviamente salió su verdadera cara de Sergio Andrade. Pero cómo de una manera tan sutil se pone arriba del otro y decir: mira,
Yo estoy tomando agua y tú no. Mira, mira, ¿quieres? Ay, no, fíjate, el chorrito se lo voy a dar a Aline, que está ahí castigada. O sea, no nada más. Fíjate el sometimiento, o sea, a Aline la tenía debajo del escritorio, o sea, debajo de él. O sea, yo puedo más que tú. Y a Rubén Aviña, que lo tenía enfrente, también se puso en una posición de yo puedo más que tú, no te voy a dar agua. Así son muy sutiles los psicópatas integrados. Antes de atacar, de tener segura a la víctima, actúan de forma sutil. Entonces hay que estar alertas a las banderas rojas. O sea, a lo mejor no se hizo la agencia neoyorquina, sin embargo, pues dijo Rubén, pues no pasa nada, no se hizo el proyecto y ya. Pero desde que él llegó, dijo, algo no está bien. Mira, la casa, lúgubre, oscura, rara. Mira las muchachas como robots. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no saludan? ¿Por qué son groseras? Ay, ¿por qué no me invitó un vaso de agua? ¿Quién estaba debajo? ¿A quién le aventó el chorrito? ¿Será que escuché? O sea, todavía en su mente humana sana, ¿quién va a pensar que está alguien debajo de un escritorio? Nadie. Hasta que después alguien se lo confirma. Sí, era yo. Estaba escribiendo 1,000,000 de veces, no debo decirle mentiras a Sergio. Qué horror. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que nos deja aquí el señor Rubén Aviña? Si algo dentro de ti te dice, algo no está bien, vámonos, no me gusta, hazle caso en tu intuición. Alerta a las banderas rojas, alerta, porque si algo no te gusta, algo no está bien, tu intuición te puede salvar la vida, tu intuición te puede salvar de muchas cosas. Entonces, claro que en aquellos años 90, pues no se tenía la información que hoy se tiene. Entonces, incluso si tienes frente a ti un psicópata integrado, no te das cuenta porque son muy sutiles, cuidan mucho su imagen, pero podemos estar alertas a las banderas rojas. Es decir, a lo mejor no es un psicópata, es un narcisista o una persona con rasgos narcisistas. Estar alerta a las banderas rojas. ¿Sabes qué? Esto no me gusta. Es que si voy a este lugar presiento que algo va a pasar. No, mejor me voy. Alerta a nuestra intuición. Alerta a las banderas rojas. Si algo te dice que ahí no es. Y huye. En comentarios, si te gustó el libro, es la manera en que yo haré el análisis. Nos iremos de 2 o 3 capítulos para ir leyendo. Este es un libro pregrabado, pero por lo regular yo hago en vivos, pero en este, como ahorita tuve oportunidad, pues dije, me estacioné aquí tantito y hicimos el análisis de El Destino, escrito por el señor Rubén Aviña. Aparte sería todo. Gracias por estar aquí. Suscríbete, dale click a la campanita para cuando subo el siguiente video recibas la notificación, ¿sale? De mi parte sería todo. Me despido con todo el amor y cariño. Tu amiga Ari Mier.